Hola, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de procesos biológicos. En esta semana nos toca revisar el último grupo de biomoléculas orgánicas. Recordemos que en la sesión pasada ya hemos conversado de dos grupos, ¿no? Carbohidratos y lípidos. En esta semana debemos revisar conceptos sobre proteínas, ácidos nucleicos y también vitaminas, ¿no? El segundo grupo de biomoléculas orgánicas. Aquí hagamos un paréntesis y nuevamente recordemos que el concepto de biomoléculas orgánicas implica que dentro de la estructura de estas moléculas vamos a encontrar al átomo de carbono. Los carbonos van a estar enlazados entre sí mediante enlaces covalentes junto a otros átomos. Bien, como cada semana revisamos un caso, de qué manera lo que aprendemos nos va a servir en la práctica clínica o las aplicaciones en las cuales también se puede evidenciar estos temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos una investigación del año pasado que fue publicada y se cita, ¿no? Tu ADN no es tu destino ni un buen predictor de tu salud. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se habla de que en nuestra genética ya estamos predispuestos, pero aquí también hay que considerar que además de la base genética que tenemos todos, también hay factores ambientales y externos que influyen en la activación o no de determinados genes, por ejemplo. Entonces, aquí vemos una aplicación de cómo nuestra información genética nos predispone a ciertas enfermedades o condiciones, ¿no? Ahora, aquí pueden ver ustedes una imagen, ¿no? De un médico con una secuencia de ADN. ¿Esto por qué? Porque la medicina del futuro es la medicina genómica, en la cual las predicciones de una enfermedad, el tratamiento, se estima que va a ser en base al estudio del ADN. ¿Por qué? Porque nuestro ADN almacena buena parte de nuestra información. Entonces, les invito a que luego de la clase puedan revisar este caso que está publicado en su aula virtual. Otra aplicación de lo que son los ácidos nucleicos tiene que ver justo con lo que ahora estamos atravesando, con la pandemia por COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba molecular es una prueba diagnóstica que usa precisamente a los ácidos nucleicos. ¿Cómo así? Lo que ocurre es que los virus son estructuras moleculares que están compuestas tanto de proteínas como también de ácido nucleico. En este caso, el coronavirus tiene información genética en forma de ARN. Entonces, ¿qué se hace? Seguro han escuchado en las noticias que lo primero que se hace es tomar un hisopado nasofaringeo. Este hisopado se coloca en un líquido de transporte, el cual, si es que hubiese la presencia del virus, aquí vamos a encontrar pues material genético del virus, que en este caso es ARN. Ya en el laboratorio se aplican técnicas diagnósticas en la cual este ARN, pueden ver aquí de simple cadena, se va a usar como molde para generar ADN en el laboratorio. Y entonces lo que hacemos en el laboratorio, conclusión, es detectar el material genético, el ARN de este coronavirus. ¿Se dan cuenta? Otra aplicación también de la clase de hoy tiene que ver con las proteínas. ¿Por qué? Porque seguro han escuchado de las pruebas rápidas. ¿Qué ocurre? Cuando el virus ingresa a nuestro cuerpo hace una respuesta inmune. Entonces, lo que hace es producir anticuerpos como una forma de defensa. Esto es algo normal que ocurre en nuestro cuerpo. Estos anticuerpos van a estar en la sangre, en la parte líquida que es el plasma o suero también. Entonces, lo que hace la prueba rápida básicamente es detectar anticuerpos. Si es que la persona pues se ha infectado, tendrá anticuerpos que serán detectados en esta técnica que se llama inmunocromatografía.
Y precisamente, ¿por qué hablamos de esto? Porque los anticuerpos son un tipo de proteínas, que es el tema del día de hoy. Entonces, ambos conceptos, tanto de ácidos nucleicos como de anticuerpos, tienen que ver con el tema de hoy para que vean la importancia de nuestro curso. Esta es la agenda del día de hoy. Hablaremos de proteínas, ácidos nucleicos y también vitaminas. El objetivo de la clase es que ustedes terminen esta sesión y comprendan las características químicas y también la importancia para el organismo y la salud. Empecemos hablando de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas porque por su gran tamaño y también el peso molecular que tienen, ¿no? Estas proteínas tienen como base, como unidad, a los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros, las unidades de las proteínas. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Aquí en esta estructura podemos ver que los aminoácidos, su nombre deriva porque son una molécula que presenta un carbono alfa, que es el carbono central. Aquí al carbono alfa se le une por una parte un grupo carboxilo, ácido carboxílico, y un grupo amino. Por eso el nombre aminoácido, por la presencia del grupo amino, amino, y del ácido carboxílico, aminoácido. Pero aquí arriba del carbono alfa vamos a encontrar una cadena lateral. Vamos a encontrar que los aminoácidos, si bien es cierto, presentan el grupo amino y el carboxilo todos, lo que varía entre los diferentes aminoácidos, cerca de 20 tipos de aminoácidos, es la cadena lateral. Cada aminoácido tiene una cadena lateral diferente. Es lo que le da la diferencia. Ahora, dijimos que los aminoácidos son las unidades de las proteínas. Entonces, ¿cómo se unen los aminoácidos? Aquí abajo podemos ver, por ejemplo, que el grupo carboxilo de un aminoácido interactúa con el amino del otro aminoácido. De esta manera, se libera una molécula de agua y quedan unidos ambos aminoácidos mediante un enlace llamado enlace peptídico. Conclusión, los aminoácidos, que son las unidades, van a unirse entre sí formando largas cadenas mediante enlaces peptídicos. Como les comentaba, tenemos alrededor de 20 aminoácidos que son esenciales en el hombre. Como dijimos, todos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, pero la diferencia es su cadena lateral. Aquí tenemos una lista. Entonces, en las proteínas vamos a encontrar una larga cadena de diferentes aminoácidos en diferentes posiciones. Estos aminoácidos, debido a su comportamiento químico, van a adoptar niveles estructurales o tipos de estructuras, ¿no? Cuando hablamos de una estructura primaria, encontramos que los aminoácidos se encuentran dispuestos en una cadena lineal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la glutamina, la serina, la fenilalanina, la glicina y la asparagina, los tengo unidos, como ya dijimos, mediante enlaces peptídicos, ¿no? Una cadena lineal. Cuando yo hablo de una estructura secundaria, lo que ocurre aquí es que entre los aminoácidos ya van a haber fuerzas de interacción intermoleculares. Entonces, estos aminoácidos van a interactuar entre sí y, por ejemplo, van a disponerse en lo que llamamos alfa hélices, fuerzas intermoleculares, o también las hojas plegadas beta. Son los dos tipos principales de conformaciones secundarias, en forma de hélice o en forma plegada. ¿Qué ocurre? En la estructura terciaria encontramos que los secundarios van a seguir agrupándose entre sí, ¿no? Junto a sus cadenas laterales. Entonces, por ejemplo, miren, esta estructura secundaria que estaba en naranja va a unirse junto a otras. Y la cuaternaria ya implica un nivel mayor de agregación, en el cual encontramos múltiples cadenas polipeptídicas conformadas por aminoácidos,
las cuales se unen entre sí conformando ya una proteína más grande, ¿no? Entonces, vamos a entender aquí que cada esfera pequeña es un aminoácido. Imagínense, la estructura cuaternaria posee una gran cantidad de aminoácidos que están interactuando entre sí. Por ejemplo, aquí yo voy a ver en esta molécula que es la hemoglobina, una proteína de estructura cuaternaria, veo alfa hélices, ¿no? Se dan cuenta aquí formas de hélices en color rojo, en color naranja, en color azul, color morado y color verde. Entonces, vemos que estructuras secundarias están uniéndose, interactuando entre sí para conformar esta proteína grande que es la hemoglobina. Son en total 4 cadenas, ¿no? En esta animación pueden ver ustedes la estructura tridimensional de una proteína, en el cual encontramos estructura secundaria, una parte lineal que serían primarias, pero todas están interactuando entre sí para formar ya lo que tendríamos aquí una estructura cuaternaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de esta molécula ya grande, tenemos una gran cantidad de aminoácidos, los cuales están conformando estas hélices, por ejemplo, ¿no? Tenemos una proteína. Pero ahora, ¿qué función cumplen las proteínas en nuestro cuerpo? Este es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy multifacéticas, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque un grupo de proteínas tienen, por ejemplo, importancia estructural. ¿Qué significa? Que forman estructuras. Los encontramos en tejidos, en diferentes estructuras biológicas, por ejemplo. El colágeno es un típico ejemplo. El colágeno lo encontramos en tejido conectivo, por ejemplo, en articulaciones, veremos luego. Algunas proteínas sirven como transporte de otras moléculas. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, ya dijimos anteriormente, transporta oxígeno. Es una de sus principales funciones. Y otra, la albúmina también, que se presenta en la sangre. Otras proteínas tienen función de defensa. Por ejemplo, los anticuerpos. Los anticuerpos, veremos luego, son proteínas que son exclusivas del sistema inmune, ¿no? Otras proteínas tienen una función de regulación de muchos procesos biológicos, por ejemplo, las hormonas, como por ejemplo, aquí tenemos a la insulina, ¿no? La insulina es una hormona de origen proteico y también en la célula vamos a encontrar receptores que forman parte de esta regulación y son de origen proteico. Un grupo de proteínas tiene una función en el metabolismo muy importante, que son las reacciones de catálisis, básicamente acelerar reacciones químicas. Y aquí encontramos a las enzimas, ¿no? Ejemplo, veremos aquí la lactasa, la alcohol deshidrogenasa, y esto profundizaremos más en la semana 9 cuando hablemos de metabolismo. Otras proteínas cumplen un rol importante en lo que es la motricidad, el movimiento. Por ejemplo, a nivel del músculo, las contracciones se dan gracias a proteínas como la actina y la miosina. Entonces, podemos ver aquí que tenemos una variedad de funciones en cuanto a las proteínas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la función estructural cuando les comentaba que a nivel de cartílago, por ejemplo, y también en tejido conectivo, encontramos a lo que es el colágeno, ¿no? De hecho, cuando tenemos también un tejido conectivo, como la piel, el colágeno brinda cierta elasticidad a la piel. En este caso, por ejemplo, a nivel del cartílago, encontramos pues el colágeno también, el cual ofrece una cierta protección y resistencia ante el roce entre huesos, ¿no? Y esto pues aquí también cuando se pierde ese cartílago, cuando el colágeno quizás hay deficiencias en esta producción de esta proteína, puede traer como consecuencia pues
alteraciones estructurales y también de esta manera alguna enfermedad, ¿no? También dijimos que las proteínas tienen una función en la motricidad. Aquí encontramos que dentro del músculo tenemos a las fibras musculares. Las fibras musculares están compuestas principalmente por dos proteínas. Aquí vemos en color rojo a la actina y en color azul a la miosina. ¿Qué ocurre? Cada vez que ustedes hagan un movimiento, esto implica el movimiento del músculo también, la contracción. Entonces, lo que ocurre aquí, vean las flechas, básicamente es que para que el músculo se contraiga, las cadenas de actina tienen que juntarse entre sí, tienen que atraerse. Comparen aquí arriba el músculo relajado, las cadenas de actina están separadas. En cambio, cuando el músculo está contraído, las cadenas de actina se han aproximado, se han juntado. ¿Y quién aproxima a las actinas? Aquí tiene un rol importante otra proteína, que es la miosina. La miosina es quien jala a las cadenas de actina y las aproxima entre sí. Miren las flechas. La miosina se contrae y las actinas, como consecuencia, se juntan. Y esto implica la participación del ATP. ¿Qué significa? Energía. Cada vez que contraemos el músculo, aquí se requiere energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro movimiento tiene una base bioquímica, una base molecular en la cual participan proteínas. Otro grupo de proteínas que tienen importancia son las enzimas. Las enzimas básicamente son las que mueven al metabolismo, son quienes hacen posible reacciones químicas que mantienen a la vida. ¿Qué es una enzima o cómo funciona, mejor dicho? Miren aquí, tenemos la enzima aquí estructuralmente, lo han dibujado muy prácticamente. La enzima es una proteína la cual reconoce un sustrato. Y si pueden darse cuenta, aquí van a encajar perfectamente como una llave cerradura, ¿no? Entonces, lo que significa que las enzimas son específicas para un sustrato. El sustrato se une al sitio activo de la enzima y mediante una reacción de catálisis, miren, se liberan productos. ¿Qué significa? Gráficamente podemos ver que el sustrato, la molécula inicial, no es la misma al final. Ha sido transformada químicamente por acción de la enzima. Aquí tenemos un ejemplo, quizás ustedes lo conozcan. Tenemos la lactosa. La semana pasada dijimos que la lactosa es un disacárido compuesto por una galactosa y una glucosa unido por enlace glucosídico. ¿Qué ocurre? La lactosa en la digestión debe de ser separada en sus componentes cuando está en nuestro intestino. Aquí, quien hace esta separación o corte es una enzima, la lactasa. Entonces, la lactasa lo que hace es romper este enlace glucosídico para obtener finalmente, por una parte, a la galactosa y a la glucosa, a los dos monosacáridos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿quién sería el sustrato? ¿Quién está siendo transformado? Pues la lactosa. ¿Quién es la enzima? ¿Quién está haciendo esta catálisis? La lactasa. ¿Y cuáles son los productos que se genera al final? Galactosa y glucosa. Entonces, en toda reacción de catálisis enzimática vamos a encontrar sustrato, molécula inicial, enzima y también productos, lo que se libera. Quizás un dato importante para que no olviden es que la mayoría de enzimas termina en el sufijo asa. Lactasa, isomerasa, fosfoglucanasa, fosfatasa, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo quizás que ustedes van a reconocer en su vida diaria. Lo que ocurre aquí
es que el alcohol etílico, cuando ustedes toman de pronto un vino, una cerveza, cualquier bebida alcohólica, encontramos alcohol etílico. Pero el alcohol etílico llega a ser tóxico para las células. Entonces, ¿qué significa? Que bajo la ingesta de alcohol podríamos morir tranquilamente. Pero esto no ocurre ¿por qué? Porque nosotros tenemos enzimas que nos permiten metabolizar el alcohol en compuestos, en productos menos tóxicos. Pueden ver aquí, por ejemplo, cuando el alcohol llega a la célula, aquí funciona una enzima. La primera, llamada alcohol deshidrogenasa. Transforma el alcohol como sustrato en un producto llamado acetaldehído. Este acetaldehído va a ser nuevamente transformado por otra enzima. Para cada sustrato, una enzima. En esta segunda enzima tenemos a la llamada acetaldehído deshidrogenasa, la cual transforma ahora al acetaldehído en acetato. Y finalmente, este acetato como producto se va a disgregar en lo que es CO2, dióxido de carbono y agua. De esta manera es que podemos ver cómo, mediante reacciones químicas y por participación de enzimas, un sustrato es transformado en productos. Aquí hay transformación química gracias a las enzimas. También dijimos que otro tipo de proteínas son los anticuerpos. ¿Qué ocurre aquí? En nuestro organismo tenemos una diversidad de células y componentes moleculares en el sistema inmune. ¿De acuerdo? Como parte de la respuesta inmune, cuando un linfocito reconoce a un organismo extraño, en este caso se llaman antígenos, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, un parásito, cualquier agente extraño y que ponga en peligro nuestra salud, los linfocitos detectan la presencia de ese antígeno, de esa sustancia extraña, y automáticamente lo que hacen es generar anticuerpos. Producen, sintetizan anticuerpos, ¿para qué? Para poder detener la infección, por ejemplo, en este caso, por una bacteria, ¿no? Entonces, los anticuerpos son parte de la respuesta inmune frente a bacterias, a virus, etcétera, ¿no? Y de hecho, como dijimos también en la parte inicial, como en nuestro cuerpo, después de la infección, van a generarse anticuerpos, esto vamos a usarlo también como un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si una persona tiene anticuerpos para una bacteria X, ¿qué significa esto? Que en algún momento de su vida, ahora o antiguamente, se infectó con la bacteria X. Esa misma idea aplica para el COVID. Si yo tengo anticuerpos, significa que estuve en contacto, me infecté con el virus. Pero en cambio, si en mi prueba rápida sale que no tengo anticuerpos, significa que hasta el momento yo no tengo contacto con el virus o no me he infectado previamente. ¿Ok? Es algún tema muy importante. Quizás ustedes alguna vez han escuchado del término hemograma. El hemograma básicamente es un estudio de los componentes sanguíneos. Aquí podemos reconocer cómo en el hemograma, miren, en el hemograma podemos detectar la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína y esto es medido, por ejemplo, aquí encuentran ustedes valores referenciales. ¿Qué significa? Es el rango normal en el cual debería estar la hemoglobina en este caso. Dice de 12 a 16. Pero esta persona encontramos una hemoglobina de 9.7. ¿Qué significa? Al estar por debajo de la referencia, esta persona estaría con ¿qué? Con anemia. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, la hemoglobina se estudia mediante un hemograma. Esa es una de las importancias
y estamos hablando de una proteína. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que son los ácidos nucleicos, perdón, las proteínas, ¿sí? Las proteínas. Tienen diversa funcionalidad, su unidad son los aminoácidos y tienen diferentes funciones en nuestro organismo. Vamos ahora a entrar a otro grupo de moléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, también son macromoléculas, son moléculas grandes. Aquí la unidad de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Veremos luego que es un nucleótido. Y estos nucleótidos van a unirse entre sí mediante un tipo de enlace llamado enlace fosfoéster. Enlace fosfoéster. Entonces, los monómeros aquí tenemos que son los nucleótidos. ¿Por qué importa hablar de ácidos nucleicos? ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos tienen importancia en cuanto al almacén de información genética. Nuestro ADN almacena nuestra información genética, es un código. Y también veremos luego el ARN forma parte de este flujo o transferencia de la información genética. También algunos ácidos nucleicos tienen importancia energética, como el ATP, por ejemplo, ¿no? Entonces, dijimos que la unidad, la base estructural de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Aquí en esta imagen pueden ustedes ver a un nucleótido. Un nucleótido tiene tres componentes elementales. Por una parte, un grupo fosfato, un azúcar que es una pentosa, tiene 5 carbonos, y además una base nitrogenada. Aquí algo importante. En los ácidos nucleicos, el fosfato va a ser el mismo, es constante. Lo que varía entre los tipos de ácidos nucleicos es tanto el azúcar como la base nitrogenada. ¿Sí? Aquí tenemos a las bases nitrogenadas. Estas bases podemos agruparlas en dos líneas. Un tipo de bases llamadas purinas, en el cual tenemos a la guanina y también a la adenina, G y A, purinas. En cambio, en el grupo de las pirimidinas encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. Ustedes quizás se dan cuenta por qué se llama base nitrogenada, pues por su carácter básico y también por la presencia, miren, del átomos de nitrógeno. Entonces, no olvidar esta distinción de dos grupos, purinas, adenina, guanina, pirimidinas, citosina, timina, uracilo, AG, C, T, U. ¿Sí? Continuemos. Cuando yo hablo de ácidos nucleicos, tengo dos tipos principales. Por una parte, al ADN, D, y por otra parte, al ARN, R. ¿Cuál es la característica, las características principales del ADN? Principalmente el ADN está compuesto por dos cadenas, de que se llama bicatenaria, dos cadenas. Estas cadenas son complementarias y están unidas. Veremos ahora de qué manera se unen. Otra peculiaridad del ADN es su azúcar. Les dije que el azúcar, que es una pentosa, en este caso, en el AD, justo la letra D, viene del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es la desoxirribosa. Y de ahí también el nombre, ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Por el azúcar que es la desoxirribosa. Otra característica, en cuanto al ADN, vamos a encontrar 4 bases: adenina,
guanina, citosina y timina. ¿Por qué pongo la timina en negrita? Porque la timina solamente la encontramos en el ADN. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dijimos que el ADN está compuesto por dos cadenas y estas están unidas. ¿Qué ocurre aquí? Que en ambas cadenas, frente a frente, vamos a encontrar a las bases nitrogenadas. Existe una ley que es la ley de Chargaff. Chargaff explica lo siguiente, que en una molécula de ADN, la adenina se une con la timina, AT. Aquí la adenina, aquí la timina. ¿Y cómo se unen? Mediante puentes de hidrógeno. Aquí veo un puente de hidrógeno y aquí otro puente de hidrógeno. En cambio, me dice que la guanina se une con la citosina, pero aquí pueden ver ustedes que la unión es mediante 3 puentes de hidrógeno. Conclusión, las cadenas de ADN se unen entre sí gracias a sus bases nitrogenadas. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo es que es la estructura de estas cadenas del ADN. Recuerden que la unidad de la unidad de estas moléculas son los nucleótidos, ya lo dijimos. Entonces, aquí yo tengo un nucleótido, estoy marcándolo. Aquí tengo otro nucleótido. Y así vamos a repetir largas cadenas de nucleótidos. ¿Se dan cuenta? Aquí veo nada más, en una cadena veo 6 nucleótidos y al frente 6 nucleótidos. Y como ya dijimos, los nucleótidos de una cadena frente a la otra se unen mediante sus bases. A esto se llama el apareamiento de bases complementarias. Y ya que dijimos, la timina se une a la adenina, la citosina a la guanina y viceversa. Esto va a ser una larguísima cadena de adeninas, timinas, guaninas, etcétera, en diferentes órdenes. ¿Ok? Entonces, conclusión. El ADN tiene dos cadenas, pueden ver aquí, primera cadena, frente a esta segunda cadena, y la unión de las cadenas se da mediante sus bases nitrogenadas y sus puentes de hidrógeno. Esto viene a ser algo así como una escalera, en el cual los fosfatos hacen las barandas, por así decirlo, y las bases hacen lo que serían los peldaños, para que tengan una idea de cómo tridimensionalmente sería esto. Pero ocurre algo importante, que el ADN no es plano, sino que en el espacio adopta una figura de doble hélice. Esto se ve así en el espacio. Recuerden, al interno tenemos a las bases nitrogenadas, pero aquí, ¿por qué se llama doble? Porque son dos cadenas y por la forma de hélice, como pueden ver aquí, cómo gira el ADN en el espacio. Este es el ADN, estructura bicatenaria, doble hélice, información genética. En cambio, cuando hablamos del ARN, aquí tenemos a una molécula monocatenaria. ¿Qué significa? Que solamente está compuesta de una cadena, una sola cadena, el ARN. Y aquí también la diferencia viene en base al azúcar. En el ARN, el azúcar es una ribosa. De ahí viene el nombre, ácido ribonucleico, por la ribosa. Otra diferencia es que, así como al igual que el ADN tiene adenina, guanina y citosina, la diferencia es que el ARN tiene uracilo. En el ARN no voy a encontrar timina, solo voy a encontrar uracilo.
Tipos de ARN hay tres principales. ARN mensajero, veremos después que este ARN tiene importancia en lo que es el flujo de la información genética para generar proteínas, por ejemplo, síntesis de proteínas, eso veremos al final del curso. Otro tipo es el ARN ribosomal. ¿Por qué ARN ribosomal? Porque este ARN lo encontramos en los ribosomas y forman parte estructural de estos, como organelas. Y también encontramos el ARN de transferencia. Veremos también que estas moléculas participan en lo que es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Aquí gráficamente pueden ver ustedes, este es un meme en el cual se ve la diferencia pues del ARN y el ADN. En cuanto a sus cadenas, no olviden, el ARN es una sola cadena, monocatenario, y el ADN, dos cadenas, bicatenario. Vamos ahora a ver otro grupo y el final de moléculas orgánicas. Aquí tenemos a las vitaminas, ¿no? Las vitaminas derivan su nombre de hecho de aminas vitales, porque hace mucho tiempo se supo que estas moléculas eran importantes para lo que era el mantenimiento de la salud. De ahí que viene el nombre de aminas vitales, ¿no? Aquí también, al igual que las proteínas, las vitaminas tienen diferentes funciones muy variadas. Algunas, por ejemplo, ayudan a la función enzimática como coenzimas en el metabolismo, otros funcionan como hormonas, otros ayudan a eliminar, por ejemplo, radicales libres como antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Y es decir, estas vitaminas son importantes para el metabolismo, para el correcto funcionamiento de otras moléculas y en la estabilidad de la célula también. ¿Cómo adquirimos vitaminas? Las vitaminas, de hecho, están muy ligadas a lo que es la alimentación balanceada, ¿no? Cuando tenemos una alimentación balanceada y saludable, cubrimos nuestros requerimientos vitamínicos. Otra opción también es que se adquieran, se administren a la persona vitaminas en forma de pastillas, suplementos, por ejemplo. Pero aquí pueden ocurrir dos cosas. Que haya una hipovitaminosis cuando hay carencia de vitaminas, y esto conduce a enfermedades carenciales, se llaman, pero también lo otro es que haya una sobredosis, que haya un excedente de vitaminas, en el cual, por ejemplo, tenemos hipervitaminosis, en el cual podemos aquí tener que pueden haber intoxicaciones o también nuestro cuerpo puede eliminar las vitaminas, este excedente, en la forma de orina. ¿Ok? Cuando hablo de vitaminas, voy a tener dos grupos principales de acuerdo a su característica química. Tengo un grupo que son las liposolubles y las hidrosolubles. Aquí la clasificación viene dada por la característica si es que son solubles o no en agua. Por ejemplo, las vitaminas A, D, E y K tienen la propiedad de disolverse en grasas, grasas, recuerden. En cambio, las vitaminas B y C tienen la posibilidad de disolverse en agua, por tanto se llaman hidrosolubles. Esta es la clasificación de las vitaminas. Aquí tenemos a las vitaminas liposolubles, ¿ok? Vamos a ver aquí dónde las encontramos, por ejemplo, vitamina A, encontramos en verduras, frutas, principalmente con pigmento naranja, por el beta-caroteno. Esta vitamina A tiene importancia en lo que es la visión y también el crecimiento. ¿Por qué? Porque esta molécula, el retinol, se transforma químicamente en formas activas que participan en estos procesos. Otra vitamina es la vitamina D, la cual está asociada a la forma de calciol, ¿no? Para que la vitamina D se llegue a su forma activa, aquí importa mucho lo que es la luz solar.
La radiación UV, claro que en una dosis adecuada y suficiente, activa el calciol en la forma de calcitriol, la cual es una hormona. Y esta hormona participa en lo que es el metabolismo del calcio. ¿De acuerdo? Otra vitamina es la vitamina E, la cual su forma primaria es la de tocoferol, ¿no? Estos tocoferoles tienen la capacidad de atrapar a los radicales libres. Los radicales libres, veremos luego en el curso, son moléculas que son dañinas para nuestro cuerpo porque afectan nuestras moléculas. Pero aquí estos tocoferoles lo que hacen es atrapar esos radicales libres y por tanto su función es como antioxidantes. ¿Ok? Otra vitamina es la vitamina K, en el cual su forma primaria se llama filoquinona, ¿no? La vitamina K principalmente es de origen bacteriano. Aquí importa mucho nuestra microbiota intestinal, nuestras bacterias intestinales, porque estas son quienes procesan la filoquinona en otra molécula llamada filohidroquinona. ¿Y por qué importa la vitamina K? Porque la vitamina K participa en lo que es la coagulación sanguínea. Cuando ustedes, por ejemplo, se cortan el dedo, empieza a sangrar, sí, pero luego de un tiempo se detiene. ¿Por qué? Porque se forma lo que se llama una cascada de coagulación. Y para que se active esa cascada de coagulación, participa lo que es la vitamina K. Entonces, tenemos aquí vitamina A, D, E y K como vitaminas liposolubles. El otro grupo es el de las vitaminas hidrosolubles. Y aquí encontramos al complejo B y también a la vitamina C. En el complejo B encontramos una variedad de vitaminas, las cuales tienen importancia mayormente en lo que es el metabolismo y también como precursoras de moléculas. Quizás aquí lo que hay que conversar con mayor importancia y que han escuchado, quizás es la vitamina ligada al ácido fólico, el folato. ¿Y esto por qué? Porque en la gestación esta vitamina tiene un rol importante, ¿no? En la forma de tetrahidrofolato, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos aquí, por ejemplo, aquellos que participan en el metabolismo de la respiración celular. Por ejemplo, tenemos aquí el NAT, el FAT, nicotinamida, o también en la vitamina 2, por ejemplo, B2, encontramos la coenzima A, los cuales son principios metabólicos, básicamente, ¿no? Eh, pero en cuanto a la vitamina C, seguro han escuchado aquí, esta tiene la forma pues de ácido ascórbico con su forma de provitamina, ¿no? Encontramos en frutas, en verduras. ¿Y esto por qué importa? Porque tiene también función como antioxidantes e inclusive también en lo que es el metabolismo. ¿Por qué? Porque activa a algunas enzimas. Entonces, podemos ver aquí también que estos complejos hidrosolubles tienen mayor importancia en lo que es el metabolismo. De hecho, una enfermedad carencial ligada a la vitamina C es el escorbuto, seguro han escuchado. ¿Y esto por qué? Porque en el escorbuto está implicada la molécula, la proteína del colágeno, ya dijimos hace un momento. El colágeno, para que se estabilice estructuralmente, requiere de vitamina C. Entonces, cuando estamos en un episodio de carencia de vitamina C, se manifiesta el escorbuto, dado que el colágeno pierde estabilidad y eso hace que el tejido de alguna manera se afecte. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, encontramos una aplicación clínica, ya una patología causada por la carencia de una vitamina. En este caso tenemos a la anencefalia. Pueden ver aquí, este neonato tiene una alteración a nivel cerebral. El cráneo se ha quedado prácticamente abierto, ¿no? Y esto puede ocurrir porque quizás la mujer en la gestación
tuvo bajos niveles de ácido fólico, ¿no? Y esto importa mucho cuando a la mujer en su control prenatal, por ejemplo, se le sugiere consumir un suministro adicional de ácido fólico en forma de pastillas, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar estas malformaciones congénitas, uno como esta la anencefalia, o también otro que es la espina bífida, la cual ya tiene un impacto a nivel del desarrollo de la columna vertebral y también de la médula. ¿Okay? Entonces, conclusión, podemos ver que la carencia de estas vitaminas van a tener un impacto en la salud humana. Muchas gracias.